¿Qué tal, estimados estudiantes de termodinámica? En esta clase vamos a aprender a estimar valores desde las tablas de vapor, cuando nosotros no los conocemos. Bueno, ya hemos visto en la clase anterior que nosotros podríamos interpolar, extrapolar o intrapolar. Cuando hablamos de una interpolación es porque hay datos que se encuentran arriba y abajo del valor que nosotros queremos estimar. Por eso se llama interpolar, es un punto que se encuentra interior entre dos valores que nosotros conocemos. Cuando hablamos de extrapolar, es porque el punto que nosotros queremos estimar es externo, es decir, hay dos valores antes que él o bien dos después, pero no uno antes y uno después, no se encuentra disponible. Cuando hablamos de intrapolar es porque vamos a utilizar dos tablas. En el caso de utilizar la tabla de líquido comprimido, vamos a utilizar los datos de la tabla de líquido comprimido y los datos de líquido saturado, es decir, los que están en la tabla de vapor indicados con el subíndice F. Cuando intrapolamos en la tabla de vapor sobrecalentado, utilizamos la tabla C3 y el valor que utilizamos para intrapolar es el valor de vapor saturado, es decir, el que tiene el subíndice G. Muchas veces requerimos hacer interpolaciones, extrapolaciones o intrapolaciones doble, porque no se dispone de la información necesaria para realizar una inter, intra o extrapolación simple. Nosotros sabemos que las tablas de vapor contienen información experimental. Obviamente que esas tablas podrían tener infinitos valores, infinitos datos, y a veces nosotros requerimos valores que no se encuentren en las tablas. Por lo tanto, la metodología que les voy a enseñar les va a servir mucho para estimar estos valores cuando ustedes no tengan entonces esta información disponible. Les voy a hacer un breve repaso, en todo caso, para que les quede claro. Primero, recordemos que la tabla C1 la utilizamos cuando queremos ingresar con el valor de la temperatura. Nosotros siempre requerimos información conocida de dos variables. Una de esas variables, al menos, tiene que ser la temperatura o bien la presión. O también podrías tener las dos variables. En el caso de la tabla C1, es cuando tú conoces la temperatura y cualquier otra variable. Esa cualquier otra variable puede ser el volumen, la entalpía, la energía interna o la entropía. Entonces de ahí tú puedes sacar los valores de saturación. En la tabla C1, a lo sumo, tú debes realizar una interpolación. Jamás va a ser necesario intrapolar o extrapolar o realizar un procedimiento doble. Tienes dos posibilidades solamente entonces en la tabla C1. Que tú puedas obtener la información directamente de la tabla, o bien que tengas que aplicar una interpolación simple como lo pasamos en la clase pasada. En el caso de la tabla C2 es algo similar, la única diferencia es que aquí tú ingresas con la presión. Si conoces la presión, ingresas a la tabla C2, recuerda que la información que hay en la tabla C1 y en la tabla C2 son solamente valores de saturación, no necesariamente son los valores que tú tienes en el sistema, son los valores de saturación que te permite determinar o establecer en qué fase realmente se encuentra tu punto, ¿ok? Entonces en la tabla C1 ingresas con la temperatura y en la tabla C2 ingresas con la presión. En estas tablas, C1 y C2, a lo más tú vas a requerir hacer una interpolación simple si es que no está el valor de la temperatura o el de la presión. ¿Okay? Nunca una interpolación, intrapolación o extrapolación doble en estas tablas, no es necesario. En la tabla C3 o C4, si tú te recuerdas, en la tabla, la fila, en el caso de la tabla C3, la primera fila tiene los valores de las temperaturas, mientras que los valores de la primera columna tienen los valores de la presión. ¿Okay? Entonces, acá tú podías tener conocimiento de la temperatura y de la presión, o bien de la temperatura y cualquier otra propiedad, o de la presión y de cualquier otra propiedad. ¿Ok? Entonces, pero siempre vas a tener que conocer la temperatura al menos o la presión para poder ingresar a la tabla. Bien, acá yo les he hecho un pequeño resumen, una síntesis, para que a ustedes les quede más claro cuando se utiliza qué metodología. Por ejemplo, estamos hablando siempre de la tabla C3 o de la tabla C4.
perdón, sí, de la tabla C3 o de la tabla C4. Es decir, cuando estamos en la fase de líquido comprimido o líquido subenfriado, que es cuando tú utilizas la tabla C4, o en la tabla C3, que la utilizas cuando tienes vapor sobrecalentado o gas. ¿Ok? Bien, te he puesto 3 casos. El caso 1 es cuando tú tienes conocimiento de la temperatura y de otra propiedad. Cuando te digo de otra propiedad, me refiero al volumen, a la entalpía, a la energía interna o a la entropía. Yo le llamé propiedad Z, por nombrar. ¿Ok? Bien, si los valores de ambas variables, es decir, de t y de z, se encuentran disponibles en la tabla, entonces ustedes no requieren efectuar ninguna estimación. ¿Okay? Por ejemplo, si tú tienes conocimiento de que la temperatura es 200 grados Celsius, o 300 grados Celsius, y tienes el volumen que es tal, y ambos están en la tabla, sacas toda la información directa desde la tabla. El otro caso es que si solo está el valor de la temperatura en la tabla, pero el valor de la variable z, por ejemplo, del volumen o de la entalpía o de la energía interna o de la entropía, no se encuentran en la tabla, entonces vas a tener que realizar una estimación simple. ¿Ya? El otro caso es que no se encuentre en la tabla el valor de la temperatura. Aquí la que domina es la temperatura. Si no estuviera la temperatura, por ejemplo, te dijeran a 352 grados Celsius y tú no dispones de ese valor, entonces tú sí o sí vas a tener que realizar una estimación doble, es decir, una inter, una intra o una extrapolación doble, independiente que el valor del volumen, de la entalpía, de la energía interna o de la entropía que tú dispones se encuentre dentro de la tabla. Independiente de eso, tú no puedes efectuar una interpolación simple, ¿ok? Aquí la que manda es la temperatura. Te repito, si la temperatura no se encuentra en la tabla C3 o C4, ¿okay? Tú tienes que hacer sí o sí un procedimiento doble, interpolación, intrapolación o extrapolación doble. Siempre te estoy hablando de que tuvieras conocimiento de la temperatura y de otra propiedad que sea distinta a la presión. ¿Okay? Bien, el caso 2 es que si nosotros tenemos como conocimiento la presión y cualquier otra variable, o sea, es lo mismo que en el caso anterior, pero en vez de la temperatura ahora conoces la presión. Si conoces la presión y el valor del volumen, o la presión y la entalpía, etc., entonces va a ocurrir lo mismo que en el cuadro anterior, pero con la presión. Por ejemplo, si los valores de ambas variables se encuentran en la tabla, perfecto, no debemos efectuar ninguna estimación y extraemos los valores tal cual están en la tabla. Si solo está el valor de la presión en la tabla y el valor de la variable Z no se encuentra, por ejemplo, está la presión de 8 megapascal, pero no está el volumen que te estoy dando, entonces tú vas a tener que efectuar una estimación o una interpolación o una intrapolación o una extrapolación simple. ¿Ya? Y el último caso, para el caso 2, es si no está en la tabla el valor de la presión, independiente que esté el otro valor del volumen, entalpía, etc., tú inmediatamente sabes que estás enfrentando un procedimiento doble. Entonces recuerda, en la tabla C3 y en la tabla C4, si tú conoces la temperatura solamente o la presión y otra variable distinta a la temperatura y la presión, entonces tú sabrás que estás enfrentando un procedimiento o una inter, intra o extrapolación doble, si no está en la tabla directamente, en este caso, la presión. Siempre manda la temperatura y la presión en este tipo de tabla. ¿Ya? Y en el caso específico, que tú dispongas de ambas variables, es decir, de la temperatura y de la presión, entonces, si en la tabla está disponible solo el valor de la temperatura, entonces vas a tener que enfrentar un procedimiento simple, ¿ok? Si la tabla está disponible solo el valor de la presión, también vas a enfrentar un procedimiento simple. Si en la tabla no está ni la temperatura ni la presión, entonces tú aquí estarías enfrentando un procedimiento doble, que es lo que vamos a ver hoy día. Y si ambos valores se encuentran en la tabla, te sacaste la lotería, entonces aquí no debes realizar ninguna estimación y solamente tienes que sacar los datos que están en la tabla. Te voy a explicar esto a través de 3 ejercicios, ¿ya? En la medida que vayamos avanzando, los ejercicios van a adquirir mayor complejidad. Requiero que entiendas muy bien estos 3 ejercicios, porque en la medida que tú lo entiendas, que lo comprendas, por favor no lo memorices, compréndelo. Si no entiendes algo, tú sabes que te puedes dirigir a mí y preguntarme, ¿ok?
Vamos a partir entonces con el primer ejercicio. Fíjate, nosotros tenemos como dato la temperatura, que es 425 grados Celsius, y conocemos el volumen, que es 33 metros cúbicos partido por kilogramo. Y te piden, aquí está en rojito, estimar la presión, la entalpía y la energía interna. El primer paso siempre de cualquier ejercicio es que tú vayas a la tabla C1 o a la tabla C2, ¿cierto? Si conoces la temperatura, te vas a la tabla C1, si conoces la presión, te vas a la tabla C2. Bien, hay ciertas reglas que si tú las dominas, te va a evitar hacer ir a la tabla C1, C2, y ese tiempo, tú sabes que el tiempo es oro. Entonces, una de las reglas que tú debes recordar siempre es que si tu temperatura es mayor que tu temperatura crítica, inmediatamente tú sabes que te encuentras en la fase de gas o en la fase de vapor sobrecalentado. Y por lo tanto vas a utilizar inmediatamente la tabla C3 y no tienes que ni siquiera ingresar a la tabla C1. Ya lo sabes, ¿ok? Este es el caso. 425 grados Celsius es mayor que 374,136 grados Celsius, que es la temperatura crítica. Por lo tanto, sabemos que nuestro punto, que nos están pidiendo estimar la presión, la entalpía y la energía interna, se encuentra en la fase de vapor sobrecalentado, o tal vez gas. Da lo mismo, porque igual vas a utilizar la tabla C3. ¿Ok? Bien, 425 y 33 grados Celsius. Como nosotros sabemos que estamos en vapor sobrecalentado, nos vamos a ir a la tabla C3. Aquí está la tabla C3, ¿ves? Vapor sobrecalentado. Y vas a ver si encuentras el valor de la temperatura. Si yo te hubiese dicho que son 400 grados Celsius y cualquier volumen, tú ahí a lo más, como está el 400, a lo más tú vas a hacer una interpolación simple, o extra o interpolación. Pero en este caso, si tú te fijas, el 425, que es el valor que yo te estoy dando, no se encuentra en la tabla, ¿te fijas? Sale 300, 350, 400, 500. Pero yo sé que el 425 se encuentra entre estos dos valores. Por lo tanto, mi metodología va a estar en esta casilla. ¿Ok? Bien, veo 400 grados Celsius y voy a mirar dónde se mueve, entre qué presiones, aquí están las presiones, se mueve mi 33 metros cúbicos partido por kilogramo, que es el dato que te estoy dando. Fíjate, la primera filita, ¿cierto?, es el volumen. Por ejemplo, a 400 grados Celsius y 0,005 megapascal, tiene 62,13 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Y acá, a 0,01 tienes 31. O sea, entre esos dos se encuentra el volumen que tú quieres, el 33 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Si tú te vas a 500, tienes el primer volumen 178,4, el segundo 71,36, el tercero 35,68. Ya se parece más al valor que yo quiero, que es el de 33, y a 0,02 megapascal tienes 17,84. Entonces tú sabes que entre medio de estos dos se encuentra el de 33 metros cúbicos partido por kilogramo. Fíjate acá. A esta tabla que tú tienes acá, apréndetela bien, la vamos a llamar la tabla madre, ¿ya? La vamos a llamar tabla madre, porque va a ser la matriarca, la que manda, ¿ok? A esta tabla le vamos a poner acá estado. El primer estado yo le voy a poner dato. Esta metodología en realidad la inventé yo, pero funciona, ¿ya? Acá tenemos el primer estado que le vamos a llamar dato, y aquí vamos a poner los valores que nosotros conocemos. Nos daban como dato que la temperatura vale 425 grados Celsius y que el volumen valía 33 metros cúbicos partido por kilogramo. Te están pidiendo que calcules la presión, la entalpía y la energía interna. ¿Ya? Bien, en la segunda, esta tabla madre, le vamos a poner dos estados que yo les voy a llamar A y B. Llámale 0 y 1, llámale como quieras, da lo mismo. ¿Ya? Le vamos a poner A y B en este caso. Y aquí vamos a poner los valores que encontraste en la tabla C3 y que están alrededor de 425. ¿Te acuerdas que eran 400 y 500? Lo ves en esta tabla. ¿Ya? Entonces le vamos a poner 400 y 500. ¿Te fijas? El 425 se encuentra entre ellos. Súper bien. ¿Ya? Esto, si tú te fijas, la temperatura varía. 425, 400, 500. Hay otra tabla
que nosotros vamos a calcular y vamos a mantener constante lo que quiero calcular, que en este caso va a ser el volumen. Siempre mi tabla madre va a tener una columna que varíe y una columna que tenga constante. Cuando mis variables que conozco como dato es temperatura, z, ¿ya? Es decir, temperatura, volumen, entalpía, energía interna o como entropía, siempre la que voy a mantener constante en la tabla madre va a ser la propiedad Z. Es decir, el volumen, la entropía, la energía interna o la entalpía. ¿Por qué hago eso? Porque me es muy difícil, ¿ya?, buscar los valores dentro de la tabla que fueran similares. Eso es imposible en realidad, ¿ok? Y siempre tengo que mantener a una de ellas constante. Entonces, mi constante, mi propiedad constante, cuando yo tengo t, x, o t, z, perdón, va a ser la variable z. Y la variable t es la que voy a variar. ¿Ok? Si yo tuviera como dato la presión, z, voy a variar la presión y mantengo constante z. Siempre, insisto, la propiedad que yo voy a mantener constante va a ser la z. Va a ser el volumen, la energía interna, la entropía o la entalpía. ¿Ok? ¿Te fijas que es constante? 33, 33 y 33, que era el dato que me daban. Y aquí varío la temperatura. Muy bien. A esto le voy a poner siempre PA, HA y uso A, que los desconozco. ¿Te fijas? Para el estado A. Para el estado B, a 500 y a 33, no lo tengo, ¿te fijas? Mira, a 433 no lo tengo, pero tengo a 462,13 y a 431,06. Entonces, al final, esto se me va a transformar en una interpolación simple para determinar a 400 y a 33 los valores de PA, HA y uso A. Y acá en el estado B, lo mismo. ¿Ok? Bien. Fíjate el segundo paso que tú tienes que hacer. Siempre tienes que ver este estado A en qué fase se encuentra. No necesariamente porque el estado inicial que tú vas a determinar se encuentra en la fase de vapor sobrecalentado, este estado A y B se encuentran también en la fase de vapor sobrecalentado. No siempre es así, como te lo voy a demostrar en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3. Recuerda que vamos a ir aumentando la complejidad de los ejercicios. Por lo tanto, si hay algo que no vas entendiendo, te vas devolviendo hasta comprenderlo lo mejor posible. ¿Ya? Bien, ya hicimos esta tabla madre, la tabla más linda del mundo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver en el estado A, ¿en qué fase se encuentra? Fíjate, esto también es intuitivo. Inmediatamente, si te recuerdas lo que te había dicho al comienzo, cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica, tú sabes que estás en la fase de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, en este caso, yo sé que esto está en la fase de vapor sobrecalentado. ¿Ok? En el estado B, la temperatura es más alta todavía, por lo tanto, estoy todavía en la fase de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, las tres filas se encuentran en la tabla de vapor sobrecalentado, en esa fase. Te lo puse acá. Debes ver en qué fase se encuentran los estados A y B. Estado A, que tiene temperatura de 400 y volumen de 33, entonces tengo que ver en qué estado está, y vimos que era estado de vapor sobrecalentado, porque esa temperatura es mayor que la crítica. Lo mismo vimos para el otro, que era 500 grados Celsius, que la temperatura es mayor que la crítica, por lo tanto está en vapor sobrecalentado. ¿Qué hice ahora? Mira, estado A es azul, ¿ves? Entonces te hago la tabla azul de nuevo para que lo recuerdes. Esto azul es tabla A. Tengo 400, 33, PSUA, HA y USUA. Y eso lo hago igual que cualquier interpolación o intrapolación simple. ¿Okay? Veo a 400 cuáles están más cercanos, son estos dos, y ubico los valores acá. ¿Te fijas? 62,13, la energía interna es 2968,9, ahí está. La entalpía es 3279,6 y la presión correspondiente la ves en la primera columna, que es 0,005. Lo mismo haces a 400 y 31,06 y pones los valores correspondientes de acá. El estado B es el color rosa. Pones la primera fila que tienes acá, la primera fila, ¿te fijas?
y haces lo mismo, va a estar en la tabla de vapor sobrecalentado, por lo tanto buscas a 500, los que estén más cercanos a 33, y te había dicho que era 35,68 y 17,84. Y pones todos los valores correspondientes en la tabla. Y después determinas P sub A, H sub A y U sub A de la misma manera de siempre. Por ejemplo, P sub A menos 0,005 dividido por 0,01 menos 0,05 es igual a 33 menos 62,13 dividido por 31,06 menos 62,13. ¿Ya? Entonces, con ello, tú vas a poder determinar cuánto vale P sub A, de la misma manera HA, U sub A, haces lo mismo con PB, HB y U sub V. Esos valores que tú obtengas los vas a poner después en la tabla madre. Voy a poner los valores que obtuve para P sub A, mira el cursor, arriba, HA, U sub A, P sub V, HB, U sub V. Una vez que tengo todo esto, voy a poder determinar presión, entalpía y energía interna, y con eso terminaría el ejercicio. Fíjate. Teníamos la tabla A, el estado A, voy a obtener estos valores. Tú verifícalos con tu calculadora. ¿Ya? Yo los hice en Excel, puede que haya algunas pequeñas diferencias con tu calculadora por aproximación. ¿Ya? El P sub A me salió 0,0097, está muy cercano a esto, el de abajo. El H sub A 3279,5, bueno, si tú te fijas es obvio, porque acá tengo 3279,6 y 3279,5. En el U sub A también son el mismo valor, no hay ni siquiera que interpolar. ¿Ya? Tiene exactamente el mismo valor. En el B, en el estado B, que era 500, tenemos los valores y hacemos las interpolaciones correspondientes, los ponemos, ¿cierto?, estos valores que obtuvimos, como te dije recién, en la tabla madre, y obtenemos los valores que buscábamos, que era la presión, la entalpía y la energía interna. Yo te sugiero que por favor realices el ejercicio sola o solo, y compares que hayas obtenido lo mismo. Si has obtenido lo mismo, sigamos adelante con el próximo ejercicio, que es un poquito más difícil. El ejercicio ahí con harta fuerza como este niño, ¿ya? Bien, chicos, el ejercicio 2 dice, estima la presión, la entalpía y la energía interna a 317 grados Celsius y volumen 0,02 metros cúbicos partido por kilogramo. Aquí no podemos decir a priori en qué fase se encuentra, ¿ya? Porque esa temperatura no es mayor que la temperatura crítica. Por lo tanto, tenemos que ir obligatoriamente a la tabla C1. Aquí te puse la tabla C1. Vas a buscar si encuentras el 317. Nosotros sabemos que 317 se encuentra entre 310 y 320, ¿ya? Mira, no es necesario que hagas la interpolación. ¿Por qué? Tú quieres comparar este volumen para ver si te encuentras en la fase de líquido comprimido o vapor sobrecalentado o en qué fase. Basta con que compares esto. Por ejemplo, si tú te fijas en los valores de vapor saturado, tienes a 310 0,01835 y a 320 0,01549. Por lo tanto, tú sabes que a 317 tu VG, o volumen de vapor saturado, va a ser mayor que 0,01549, pero menor que 0,01835. Como el valor que te estoy dando en el ejercicio es mayor que ese, entonces tú sabes que estás en la fase de vapor sobrecalentado. Recuerda que si a una temperatura dada el volumen es mayor que VG, o el U que te den es igual a U, es mayor que UG, o el H es mayor que HG, o el S es mayor que SG, significa que estás en la fase de vapor sobrecalentado. Entonces, en este caso, del ejercicio, el volumen es mayor que VG, por lo tanto, estamos en la fase de vapor sobrecalentado, y por ende vas a tener que utilizar la tabla C3. Fíjate, teníamos de dato 317 grados Celsius y 0,02 megapascal. Nosotros podemos ingresar o por la temperatura o por la presión. Yo voy a ingresar por la temperatura. Si lo haces por la presión, es exactamente lo mismo, pero con la presión, ¿ya? Deberás obtener resultados similares.
Nosotros sabemos, buscamos 317. El 317 no se encuentra en la tabla. Perdón, acá tienes que entrar con la temperatura. Me volé. Nosotros no conocemos la presión, lo que conocemos es la temperatura y el volumen. Así que olvida lo que te dije recién de la presión. Entonces, tú sí o sí tienes que ingresar con la temperatura, ¿ya? 317 se encuentra entre 300 y 350. Yo sé que está entre medio de estos dos. Y busco mi valor de volumen. Si tú te acuerdas, el volumen era 0,02 metros cúbicos kilogramos. Lo busco y me doy cuenta 0,036, 0,024. Esta zona es difícil, tienes que tener mucho cuidado con esta zona, porque podrías estar en cualquier parte, tienes que ver en qué fase te encuentras, ¿ok? Bien, y a 350, el 0,02 se encuentra justamente entre 10 y 12 megapascal. Aquí estoy segura que voy a poder hacer una interpolación con este estado, pero con este no lo sé. Mira, ¿te acuerdas? Recién teníamos nuestra tabla madre, te la voy a recordar. En la tabla madre vamos a poner estado, temperatura, el volumen y lo que te pidan. Estos son los datos que te dan, temperatura y volumen. Te piden la presión, la entalpía y la energía interna. Bien, a la primera le voy a poner dato, porque es el dato que tú conoces. 317 grados Celsius y 0,02 metros cúbicos partido por kilogramo. Y aquí está lo que tú quieres determinar, P, H y U. Luego vamos a tener nuestro dato A y nuestro dato B, que van a ser dónde tú vas a trabajar. Fíjate, en el primero sabes que vas a trabajar a 300 grados Celsius, y en el segundo a 350, 300, 350. Siempre tienes que mantener una de estas dos constantes, o la temperatura o el volumen. Te dije que cuando conocieras T, Z, el Z es la que es la propiedad que tienes que mantener constante, ¿ok? Entonces, en este caso, como tenía 0,02, se mantiene en 0,02 y 0,02, ¿ok? La próxima etapa que tienes que hacer es ver a 300 y 0,02 metros cúbicos kilogramos en qué fase se encuentra, y a 350 y 0,02 en qué fase se encuentra. No te vayas a olvidar de eso, porque esos son los errores que generalmente cometen los estudiantes. Bueno, y también nosotros a veces, ¿ya? Bien, tenemos 300 y 0,02. Veamos. A 300, estamos acá en la tabla C1, y buscas a 300, fíjate, con mucho cuidado, el VG es 0,02168. Este VG es mayor que el volumen que te estoy dando acá de 0,02. ¿Ok? Pero a su vez, si lo comparas con el volumen de líquido saturado, es decir, con VF, es menor. ¿Ok? Ahí te puse VG 0,02168 a 300 grados Celsius, lo obtuviste de acá, ¿ya? Es mayor que 0,02, que es el valor que te estoy dando. Por lo tanto, este punto, el estado A, o punto A, como quieras, se encuentra en la fase de mezcla. Este estado A se encuentra en la fase de mezcla. Recién en el ejercicio anterior, el estado A y el B se encontraban en vapor sobrecalentado, igual que el que tú tenías que determinar o estimar. En este caso, el dato se encuentra en vapor sobrecalentado, pero este estado A se encuentra en la fase de mezcla. ¿Ya? Ahora veamos el estado B. El estado B tiene 350 grados Celsius y 0,02 metros cúbicos partido por kilogramos. Voy a la tabla C1 y en la tabla C1 veo 350 y comparo este volumen con VF y VG y me voy a dar cuenta que es mayor que VG. ¿Te das cuenta? Mira, este es 0,008815 y este es 0,02. Este volumen es mayor que el VG, por lo tanto estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Resumiendo, esta primera fila, que es la que tú quieres determinar, te encuentras en vapor sobrecalentado. Para estimar esta primera línea vas a utilizar dos estados, el estado A y el estado B. El estado A vimos que se encuentra en la fase de mezcla y el estado B se encuentra en la fase de vapor sobrecalentado. Como el estado A se encuentra en mezcla, siempre que tú escuches la palabra mezcla,
al tiro inmediatamente vas y calculas la calidad. Recuerda que la calidad es igual a V menos VF dividido por VG menos VF, o U menos UF dividido por UG menos UF, o con H o con la entropía. ¿Ok? Entonces tomamos nuestro estado A, que recordemos estaba en mezcla, y voy a calcular con este volumen y con VF y VG, que saco de la tabla C1 a 300 grados Celsius, voy a obtener la calidad. La calidad es el volumen menos VF dividido por VG menos VF. Y te da una calidad de 0,91. Con esta calidad, tú puedes determinar cualquier otra propiedad. Puedes determinar la entalpía, la entropía y la energía interna con la ecuación que la entalpía es igual a HF más X por HG menos HF. Recordemos que HG menos HF es HFG. Como el tiempo es oro, vamos a optimizar y vamos a sacar directamente el valor de vaporización que encuentras en la tabla y puedes calcular cuánto vale el H sub A. ¿Viste? Lo mismo haces con el U sub A. La presión, en este caso, como estás en la zona de mezcla, siempre que estés en la zona de líquido saturado, mezcla o vapor saturado, recuerda que tu presión es igual a la presión del sistema. Como aquí estamos en una zona de mezcla, entonces significa que tu presión es igual a 8,58 megapascal, que es la presión que tú obtuviste acá, ¿te fijas? A 300 grados Celsius, la presión de saturación es 8,58. Bien, súper bien. Ya calculamos las propiedades A, HA, U sub A y P sub A. Ahora nos resta estimar los valores del estado B. El estado B, acuérdense que esto al final se te transforma en una simple interpolación, simple, valga la redundancia. Aquí habíamos dicho que estaba en la zona de vapor sobrecalentado, y tenías 350, 0,02, y de la tabla C3 sacamos estos valores a 350, ya, aquí tienes 350, y lo vas a hacer a 10 y a 12 megapascal, y acá tienes valor de volumen, valor de U, valor de H. Y esos valores, me devolví para el otro lado, perdón, y estos valores son los que tú vas a ubicar acá. Y con eso puedes determinar el P sub B, el HB y U sub B, como siempre. P sub B menos 10 dividido por 12 menos 10 es igual a 0,02 menos 0,02242 dividido por 0,01721 menos 0,02242. Hacen lo mismo con HB y con U sub B y deberías tener estos valores. Insisto, yo los hice con el Excel por si tienes algunas pequeñas diferencias conmigo. Bien, ahora los valores de P sub A, H sub A, U sub A, P sub B, HB y U sub B, los pongo en esta tabla y determino mi tabla madre, mi madre preciosa, y obtenemos cuánto vale la presión, la entalpía y la energía interna. ¿Ok? Bien, ya hemos hecho dos ejercicios. Este segundo ejercicio es un poquito más complicado que el primero. Y el tercer ejercicio, tipo prueba, el tercer ejercicio tipo prueba, es un poquito más complicado, ¿ya? Este tipo de ejercicios nos hacen pensar, nos hacen ser más inteligentes de lo que son, ¿ok? Bien, acá estima la entropía. ¿De qué es solamente la entropía? Si tú quieres como trabajo puedes estimar la entalpía, la energía interna, el volumen específico, ¿ya? Estima la entropía si conoces la temperatura y la presión. Como conoces la temperatura y la presión, aquí tienes la opción de entrar a la tabla C1 y a la tabla o a la tabla C2. Tú eliges, ¿ya? Entonces, el primer paso es ver en qué fase se encuentra el punto que yo deseo estimar, o sea, este punto, temperatura 240 y presión de 3,2 megapascal. Yo voy a ingresar a la tabla C1. ¿Por qué no ingresé a la tabla C2? Porque en la tabla C2 nosotros no tenemos los valores que estamos buscando, ¿ok? Entonces, aquí a 240 grados Celsius, si tú te fijas, la presión de saturación es 3,344 megapascal.
Nuestra presión del sistema era 3,2 megapascal. Es mayor la que tengo acá. Al ser mayor, la presión de saturación a la temperatura dada significa que estoy en la fase de vapor sobrecalentado. Y por lo tanto, yo tengo que ingresar a la tabla C3. Entonces, ya podemos nosotros realizar nuestra tabla madre. Después de la tabla madre, tenemos que ubicar dónde se encuentra el estado A y el estado B. Entonces, vamos a seleccionar nuestros dos puntos para la estimación. Yo acá igual les puse algo, les puse vapor sobrecalentado o líquido comprimido para que lo recuerden. Si conoces P y P, debes escoger una de ellas como constante en la primera tabla. Acuérdense que siempre tenemos una propiedad que es constante en la tabla madre y la otra propiedad que varía, ¿ya? Si conoces la temperatura y la presión, tú eliges cuál vas a variar. Si con los valores de la inter, intra o extrapolación debieran ser los mismos o muy parecidos, ¿ya? Muy parecidos mejor. Si conoces temperatura y Z, y ese Z es distinto de la presión, entonces tu valor constante va a ser la propiedad Z, ¿ya? Y si conoces P y Z, donde Z es distinto de la temperatura, dejas como constante la propiedad Z también y varías P, ¿ok? Recuerda que la fase de líquido saturado y vapor saturado y mezcla no requieren procedimiento doble. Bien, nuestro paso 3 entonces es escoger los valores de temperatura que se encuentran. Fíjate, primero yo digo, voy a buscar entre 250, mi temperatura es 240. Entonces, si tú te fijas, te sales de ese rango. Al salirme de ese rango, digo, voy a ver qué hago con la presión. La presión que me estaban dando era, ¿cuánto? Era 3,2 megapascal, y el 3,2 se encuentra entre 3 y 4 megapascal. Por lo tanto, yo sé que estamos en un punto inferior a ese. ¿Ok? Entonces, voy a tomar a estos como referenciales. Voy a tomar la presión. Bien. En esta tabla escogemos los valores que rodeen a 3,2 megapascal y a 240. Difícil, ¿no? Entonces esta es nuestra tabla madre. En nuestra tabla madre ponemos 240 grados Celsius, 3,2 megapascal, que vimos que era de la fase vapor sobrecalentado, y queremos estimar la entalpía. Nosotros vamos a escoger tener como constante la temperatura porque vemos que no tenemos valores de temperatura 240, ni donde interpolar. En cambio, aquí sí tenemos el 3,2, por eso es esta la que nos va a variar, y nos varía entre 3 y 4 megapascal. No tenemos otra opción de utilizar la temperatura porque no tenemos 240 ni una temperatura anterior. Por eso usamos la presión como variable y la temperatura como constante. ¿Ok? Entonces, en nuestro estado original tenemos el H, que es el que queremos calcular, en nuestro estado A tenemos el HA y en nuestro estado B tenemos HB. Pongan harta atención en lo que les voy a decir. Tenemos que definir en qué estado se encuentra el estado A, en qué fase se encuentra el estado A. Fíjate, a 3 megapascal, si tú te acuerdas, estos números en la primera columna que están entre paréntesis corresponden a la temperatura de saturación, ahí mismo lo dice, ¿ves? A la temperatura de saturación, a esa presión. Por lo tanto, por ejemplo, a 3 megapascal, mi temperatura de saturación es 233,9 grados Celsius. Cualquier temperatura a 3 megapascal mayor que 233,9 significa que estoy en la fase de vapor sobrecalentado. Y cualquier temperatura menor a 233,9 significa que estoy en la fase de líquido subenfriado. En este caso, tengo 3 y 240. 240 grados Celsius es mayor que 233,9. Por lo tanto, estoy en la fase de vapor sobrecalentado, la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Entonces, este punto morado, el punto A, el estado A, va a encontrarse en la fase de vapor sobrecalentado. Ahí puse, la temperatura es mayor que la de saturación, ¿te fijas? 233,9 es la de saturación, y tú tienes 240, que es mayor, por lo tanto estamos en la fase de vapor sobrecalentado. ¿Ok? En el otro tenemos 240 y 4 megapascal. Hacemos lo mismo, fíjate. A 4 megapascal
tienes una temperatura de 250,4. ¿Ya? Ese 250,4 lo comparo con el valor, y el valor que tú tienes es 240. Es un valor mucho menor que 250,4. Por lo tanto, la fase de este es fase de líquido subenfriado o líquido comprimido, y por lo tanto, para este punto vas a tener que ir a la tabla C4. ¿Ves? Esta temperatura es menor a la temperatura de saturación a 4 megapascal. Ahí tienes 4 megapascal, 4 megapascal, temperatura de saturación, 250,4, y la temperatura de tu estado es 240. Por lo tanto, esto, te puse ahí, la temperatura es menor que la de saturación, por lo tanto estamos en la fase de líquido subenfriado o líquido comprimido, y por lo tanto acá vas a usar la tabla C4. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Ven qué fase se encuentra cada uno de los dos puntos que escogiste? Ya lo vimos recién, ¿verdad? Entonces, aquí te hice un resumen. Punto 1, 3 megapascal, o el punto A en realidad, 3 megapascal, 240 grados Celsius, estamos en tabla CT, y el otro punto en tabla C4. Pon mucha atención, porque este es el procedimiento que más les cuesta a los estudiantes, que es la intrapolación. Intrapolación significa que vas a usar dos tablas. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver el estado A, ¿ya? El estado A, yo te lo ubiqué acá. El estado A, si tú recuerdas, era estado A, 240 grados Celsius y 3 megapascal, ¿ya? Voy a hacer mi isoterma, esta morada, ¿te fijas? Es 240 grados Celsius. Ahí te puse el moradito, que era la isoterma a 240 grados Celsius. Tu punto A está a 3 megapascal. ¿Ok? Bien, a los 240 grados Celsius, si tú te vas a la tabla C1, vas a darte cuenta que la presión de saturación es 3,344 megapascal. Déjame verificarlo. 240, 3,344 megapascal. ¿Ok? Tu punto está más abajo. ¿Te fijas? Estás en la fase de vapor sobrecalentado. 3 megapascal intersecta. A este de 3 megapascal le voy a dibujar la línea de saturación. ¿Ya? La isoterma de saturación es esta sillita de color dorado, y si tú te vas a la tabla y buscas a 3 megapascal, te vas a dar cuenta, ahí está la tabla C2, a 3 megapascal la temperatura es 233,9. Este dorado, la temperatura de saturación, es 233,9 grados Celsius. También tienes 3 megapascal. Bien, si tú, el punto A está en la fase de vapor sobrecalentado. Si tú te vas a la tabla de vapor sobrecalentado, a 3 megapascal tienes valores a 250 grados Celsius, a 300, a 350, etcétera, para arriba. Yo voy a dibujar esta línea azul que corresponde a 250 grados Celsius. Y dibujé el puntito azul, ¿verdad? Voy a dibujar ahora a 300, en la sillita rosado, y pincho, ¿cierto?, este punto rosa, que es a 3 megapascal y 300 grados Celsius. Yo te he dicho siempre que siempre, lo ideal es que el punto que tú vas a estimar se encuentre interno a los puntos que tú vas a utilizar para la estimación. Es decir, siempre, lo primero, ojalá yo tenga una interpolación. Si no tengo una interpolación, una intrapolación. Y si no tengo una intrapolación, recién recurro a una extrapolación. Si yo hubiese utilizado para estimar este punto A, este azul y este color rosa, significa que esto es una extrapolación, porque el punto A es un punto externo a los que yo voy a utilizar para estimarlo. ¿Te fijas? Te lo voy a volver a repetir. Si yo voy a estimar este punto A, que se encuentra a 240 grados Celsius, con la isoterma de 250 y de 300, ¿ya? Lo que haría yo acá es una extrapolación, porque el punto A se encuentra externo a estos dos. Yo no quiero extrapolar en lo posible, solamente extrapolo cuando es estrictamente necesario. ¿Ok? Entonces, ahora voy a ver a quién, si tengo algún punto cerca de este. Obviamente siempre vas a tener un punto cerca,
Yo ayer en clase te dije que esta zona siempre es la zona de intrapolación, es una zona crítica. Entonces, si estás en la zona de vapor sobrecalentado, el punto más cercano va a ser el de vapor saturado, que es este punto verde. Entonces tú buscas a 3 megapascal cuánto valía la temperatura de saturación, y la temperatura de saturación vale 233,9 grados Celsius. Por lo tanto, acá se te produce la intrapolación. Te fijas, el punto A es interno entre el vapor saturado y este azul. Yo no tengo en las tablas datos de ninguna otra isoterma interna que esté más próxima a que esos dos. Por lo tanto, por eso es una intrapolación, ¿te fijas? Una intrapolación a la presión, entonces, que en el fondo utilizo este punto de 250 y el que se encuentra acá, que tú no lo ves, que es el punto de vapor saturado. ¿Ok? Todo esto otro de vapor sobrecalentado. Entonces, este lo voy a sacar con vapor saturado y te escribí ahí 240 grados Celsius y 3 megapascal, que era lo original. Ahora lo voy a hacer a 250 grados Celsius y 3 megapascal, es decir, este punto azul que se encuentra en la fase de vapor sobrecalentado, que es este. Por eso te le dice azul. Ahí tienes un cuadradito azul, una flechita azul, va con ese azulito. ¿Ya? Y este valor de la última fila corresponde al de vapor saturado. Ahí te puse una flecha verde, acá tienes la tabla C2, entras a 3 megapascal y ahí tienes el valor de Hg. Este es el valor de Hg porque es vapor saturado. Y con esto tú puedes obtener el valor de HA. HA menos este valor dividido por esto menos esto es igual a 240 menos 250 dividido por 233,9 menos 250. ¿Ya? Bien. Y con eso obtendrías el valor de HA. Veamos qué pasa con el estado B. Aquí yo te puse los casos más difíciles que seguro que te van a salir en la prueba. ¿Ya? Así que por favor, estos los tienes que comprender muy bien. Es comprensión. Fíjate, recién acá yo te hice una intrapolación, pero utilizando la presión. ¿Te acuerdas que a veces lo podías hacer utilizando la presión o la temperatura, dependiendo de los datos que tenías? Aquí tú haces una intrapolación horizontal, ¿ya? Entonces, horizontal, al ser horizontal, significa que es isobárica. Esta es una línea isobárica, una línea horizontal. En este, que es el estado D, tenías 240 grados Celsius, 4 megapascal y la entalpía que tú quieres calcular. Bien, si tú te fijas, los valores, vamos a hacer, este valor se encontraba en la fase de líquido comprimido. Yo voy a dibujar mi isoterma a 240 grados Celsius y ubico a 4 megapascal mi punto B. Este punto dorado corresponde a la presión de saturación, que tú la vas a sacar, ¿cierto? Aquí ves, en la tabla C1 a 240 y tienes 3,344, que es la presión de saturación, ¿ya? Que siempre te los pinto dorados. Bien, te vas a la tabla C4 porque estás en la zona de líquido comprimido y buscas, estás en una sillita, te das cuenta en esta sillita lila, por lo tanto estás dentro de una isoterma a 240 grados Celsius y te vas a buscar, por favor, ¿qué valores tienes? El valor tienes a 5 megapascal, a 10, a 15 megapascal, 20, 30 y 50. Vamos a poner el valor de 5, que es el más cercano. Vamos a poner también el valor de 10. Si tú pusieras el valor de 10, que lo tienes ahí, ¿cierto? Si te fijas, siempre tengo que hacer que el punto que tengo, ojalá en la medida que pueda, esté interno entre los que yo voy a utilizar en la estimación. En este caso, si yo usara el de 5 y el de 10 megapascal, el de 4 está más antes, ¿cierto? Está mucho antes al 5. Por lo tanto, yo estaría haciendo una extrapolación, si hago esto, ¿ya? Dentro de los datos experimentales no hay ningún punto entre ellos. Estos son los únicos puntos experimentales que dispongo en esta zona. Por lo tanto, para estimar el valor de B, yo voy a usar el rosa y el dorado. Fíjate, recién el dorado estaba en la zona de verde, parece, está en la zona de vapor saturado. El de ahora, que estoy viendo ahora en el estado B, estoy en esta zona. En esta zona, el líquido saturado, es decir, desde el punto crítico y toda esta zona, tengo que buscar las propiedades con su índice F.
¿ya? Entonces, vamos a buscar y vamos a hacer la intrapolación con estos puntos. La intrapolación es una interpolación, ¿ya? En realidad intrapolación porque uso dos tablas nada más. Entonces, vamos a obtener los valores desde la tabla y vemos que a 240 y a 3,344, que es el valor de saturación, el H corresponde al HF. Te puse flecha verde para que sepas que lo saqué de esta tabla. ¿Te fijas? Ahí está, 1037,3. Y los azules, flecha azul, los saqué de la tabla de líquido comprimido. En este ejercicio usaste tabla de vapor sobrecalentado, usaste la tabla C1, usaste todas las tablas. Este es el ejercicio que yo quiero que tú domines, ¿ya? Porque estos son los ejercicios más importantes. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora calculamos los valores. Si tú calculas del HA con los valores que habías obtenido, 1, 2, acá, con estos valores, aquí copié la tabla, el HA te da 2823,7. Y el HB, usando estos valores, acá debiera ser azul, cambié los colores, acá debiera ser, te da 1037,4. Bueno, estamos en la zona de líquido comprimido en general, en esta zona no varía mucho la entalpía ni tampoco la energía interna, por eso te da algo tan parecido. Entonces, con estos valores ya calculados, HA y HB, estamos listos, porque ya se los ponemos estos valores a la tabla madre, y estimamos el valor de H, que era lo que nosotros queríamos estimar. Bien, mis queridísimos estudiantes, si comprendieron ya esta materia, entonces nos estamos viendo en la clase de mañana, en la cual vamos a realizar la materia de trabajo de flujo y calor. Muchas gracias. Espero que aprendan la materia y si tienen cualquier duda, por favor, ustedes ya saben dónde ubicarme. Adiós.